Buenas tardes. El día de hoy continuaremos nuestro recorrido a través de los elementos que participan activamente en la apreciación artística. Como bien recordarás, ya hemos recorrido a través de la sensibilidad, la percepción, las sensaciones y hoy toca el turno a las emociones. Las emociones es algo que todos conocemos, pues es algo que diariamente y en cada momento percibimos. ¿Pero qué son? Son estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones y reacciones fisiológicas. Son conductas también que son subjetivas. Se representan a través de la manera en que nosotros nos adaptamos cuando percibimos un estímulo, a través de nuestros órganos sensoriales. Por ejemplo, a veces, ante una obra de arte o ante una canción, al recordarte algo, ¿no has llorado? Yo sí. A veces, mientras vemos una película, reímos o en otros momentos incluso nos enojamos con los personajes o lloramos. Representan modos de cómo nos adaptamos por nuestro propio bagaje que traemos personal. Las emociones son universales. Esto no quiere decir que todos sintamos lo mismo en todo momento, sino son universales porque todas las personas del mundo podemos sentir de la misma manera, claro, ante diferentes situaciones. Se ha comprobado que el placer y el dolor y el miedo también lo expresan algunas especies de animales para sobrevivir, pero eso es otro tema. Pero asimismo, las emociones sirven, entre otras cosas, para comunicarnos. Los demás pueden percibir nuestro estado de ánimo, nuestra emoción en el momento y a partir de ella realizar una comunicación eficaz con nosotros. Existen emociones positivas porque están asociadas con el bienestar y otras negativas porque acompañan el malestar. No obstante, todas son necesarias para sobrevivir. ¿Recuerdas una película llamada Intensamente? ¿Alguna vez la viste? Si no la viste, te comentaremos. En ella, la niña, el personaje principal, quería solamente experimentar las sensaciones, las emociones de felicidad. Pero a través de un recorrido por sus emociones y la necesidad de todas ellas, se da cuenta que el problema no es sentir alegría o enojo o tristeza, sino el saber manejarlas adecuadamente. Los sentimientos son el resultado de nuestras emociones. Estos son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados. Podemos sentirnos contentos en algún momento y en otros momentos enamorados. Esto dura más. Bueno, o al menos eso se esperaría. El cerebro controla nuestras emociones a través del sistema límbico, un grupo de estructuras ubicadas en la zona límite de la corteza cerebral. De hecho, límbico viene del latín limbus, que significa borde, límite o margen. Bueno, el sistema límbico está en la zona límite de la corteza cerebral y el hipotálamo. Pasa por el tálamo, la amígdala cerebral y el hipocampo. Aquí puedes ver cómo se encuentra nuestro cerebro de manera gráfica. Es la sección transversal del cerebro humano, que son los componentes anatómicos del sistema límbico. Sin duda, tu maestro de anatomía podrá explicarte con más claridad cómo es la estructura cerebral. En este momento, nosotros nos enfocaremos en aquello que es relevante para nuestra clase de arte. Se ha descubierto que las estructuras corticales implicadas más directo de la emoción son las de la corteza prefrontal. Está relacionada también la conducta, comportamiento, las motivaciones, iniciativa, voluntad,
supervivencia, el aprendizaje, la memoria de largo plazo y el sentido del olfato. ¿Recuerdas? En el tema pasado hablamos del sentido del olfato. Tipos de emociones. Para el psicólogo estadounidense Paul Ekman propuso en la década de los 80, hace casi 40 años, un patrón de 6 emociones biológicamente básicas y universales en todas las culturas. Sorpresa. ¿Quién no ha sentido sorpresa, tanto agradables como negativas? Una gran sorpresa es cuando abres tus calificaciones en Teams y ves que has sacado 100. Asco o disgusto. Muchos de nosotros, ante algún elemento que nos provoca asco, podría ser un baño sucio, ¡qué asco!, o algo que nos desagrada. 3. Tristeza. La tristeza es una de las emociones que nos causa más efecto a largo plazo. Nos podemos sentir tristes ante cosas tan simples como que se nos olvidó el dinero y nos quedaremos con hambre durante toda la tarde, o ante la muerte o separación de algún ser querido, lo cual es una tristeza de nivel mayor. Ira, el enojo. Descubrir que tu hermana ha tomado tu blusa nueva y que la ha manchado. O descubrir que tu hermano se ha ido a la escuela y te tendrás que ir en camión o a pie. Miedo. ¿Quién no ha sentido miedo? Bueno, probablemente lo tuviste antes de alguno de los exámenes como el de física o el de matemáticas. Alegría o felicidad es la que se siente cuando terminas tu semana de exámenes. Ahora, se consideran básicas en 2 formas, psicológica y biológicamente, debido a que no contienen otras emociones con prelación, ya que son innatas, es decir, tenemos la capacidad de sentirlas desde el nacimiento. Si tú te das cuenta, incluso un bebé, nadie lo enseña a estar triste o estar contento o ser alegre, simplemente lo es. El psicólogo estadounidense Robert Plutchik creó en el 80 un patrón de emociones más complejo que el de Paul Ekman, el cual se sustentaba en el hecho de que las emociones, desde el punto de vista biológico, han evolucionado con el objetivo de adaptarse al medio externo. Por lo tanto, presentan funciones concretas que no solo promueven supervivencia, pues el ser humano no solamente se dedica a vivir, sino también se adapta. El patrón de Plutchik se compone de 32 emociones que se dividen en 8 emociones básicas formadas por 4 pares opuestos, pero mejor lo vemos. Alegría, opuesto a la tristeza. Ira, opuesta al miedo. Sorpresa, opuesta a anticipación. Confianza, opuesta a asco. ¿Te parecen correctos estos? ¿Tienes alguna idea mejor? Cada una de las 8 emociones tienen 3 intensidades, que en total suman 24 emociones. Pues si recuerdas, 8 por 3, 24. A estas se agregan otras 8 emociones llamadas avanzadas, lo que, sumado a las 24 anteriores, nos da un conjunto de 32. Para ejemplificarlo, Plutchik diseñó un recurso gráfico en forma de flor con 8 pétalos diferentes. Estos pétalos se conocen en el nombre de la rueda de las emociones de Plutchik. Tal vez el mejor nombre era la flor de Plutchik, pero bueno, eso lo discutimos en el salón. En cada círculo del pétalo se observan los distintos grados de intensidad de las emociones. Lo más intenso va del centro al exterior,
donde está lo más ligero. Cada grado de intensidad tiene el nombre de la emoción que lo representa. Así, por ejemplo, en el pétalo rojo tenemos 3 niveles. Te puedes simplemente irritar por algo, te puedes enojar, sentir ira, pero la furia ya es cosa seria. En el otro lado, en el opuesto, puedes ver que hay aprensión, que es una simple sensación de inicio de temor. Hay miedo, pero por último, hay terror. La rueda de las emociones avanzadas están fuera de los pétalos. Como ves, se encuentra el amor, la sumisión, el susto, la decepción, el remordimiento, el desprecio, la alevosía y el optimismo. Esta clasificación es útil, pues permite entender que las emociones no se presentan de manera aislada y un estímulo puede desencadenar toda una variedad de reacciones. Bueno, el poderlas manejar, nombrar y poder ser asertivos con ellas es lo denominado como inteligencia emocional. Existen, además, emociones de construcciones culturales. Por ejemplo, el enamoramiento, el romanticismo, que se nos ha enseñado cómo se tiene que vivir. Tenemos fechas especiales para el Día de los Enamorados. El pesimismo, el optimismo, la serenidad y el remordimiento, entre otros. ¿Cómo es que nos han enseñado a que hay que sentirse pesimistas? ¿Has pensado por qué sentimos culpa ante ciertas cosas? ¿Quién nos enseñó a ello? ¿Ves? Son construcciones culturales. Ahora, en el arte, todos son emociones, pues al ser un producto cultural y social, que es justo donde nos expresamos emocionalmente, todas las artes están llenas de emociones. Primeramente, el artista expresa sus emociones a través de la obra. Pero finalmente, cuando esta es contemplada por el público, el receptor expresará otra emoción. De hecho, aunque tu libro no lo mencione, se habla de lecturas que van cambiando en cada ocasión, pues si bien el espectador en un momento dado puede sentir una emoción en la experiencia estética en ese momento, esta no tiene que ser permanente ni fija, pues esta sensación o esta emoción cambia dependiendo del momento histórico que el sujeto la vuelva a vivir. Así que una misma obra puede hacer que se manifiesten un sinfín de emociones en el mismo espectador en diferentes momentos y etapas de su vida. Esto resulta increíble. Ahora, cuando se produce arte, es importante cuidar nuestras emociones para sentir y producir el arte. Hay situaciones en las cuales a veces pueden dañar nuestras maneras de percibir y de sentir. Parece ser que a veces se nos olvida que es importante cuidar nuestra salud mental y emocional. Por ello es que te invitamos a leer en la página 56 cómo podemos esculpir nuestro cerebro. Ahí, la psiquiatra y escritora española Marian Rojas Estapé nos explica cómo podemos moldear nuestro cerebro, cómo podemos prestar atención, qué podemos realizar para mejorar nuestra apreciación artística y nuestras capacidades emocionales. Nos da ciertos tips para poder controlar nuestras tiempo en redes. Asimismo, no te olvides de un punto clave
más allá de las emociones, que es la imaginación, el cual es uno de los procesos cognitivos superiores que permite a las personas representar mentalmente sucesos, historias o imágenes que no existen en la realidad. Es nuestra facultad de concebir ideas, proyectos o creaciones innovadoras. La creación del artista se alimenta de la imaginación. ¡Wow! Hemos hecho un recorrido extenso a través de estos elementos. Por el día de hoy hemos acabado. No obstante, tienes una gran tarea